para dar respuestas también vamos a saludar ahora a Manuel Torres Soriano, es profesor de Ciencia Política en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo Olavide y es experto en terrorismo yihadista. Profesor Torres Soriano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enseguida los medios buscamos rápidamente la etiqueta y el titular, la noticia en definitiva. Se investiga este hecho como un atentado yihadista, esto ya lo sabemos. Cuando hablamos de atentado yihadista es por el mero hecho de que hubiera un pronunciamiento religioso por parte del, en fin, unas proclamas al llegar a la iglesia por parte del presunto asesino. El hecho de que no esté en ninguna organización o no se le vincule con ninguna organización cuestiona la forma que tenemos de poder calificar esto. En fin, ayúdenos a situarnos mejor. Muy bien, bueno, pues realmente el terrorismo yihadista se manifiesta de una manera diversa y así es como ha venido produciéndose esta violencia en el continente europeo en los últimos años. Es cierto que hay un terrorismo que se alimenta desde el ámbito de las organizaciones y donde existe una estructura jerárquica, donde existe una estrategia a seguir, y hay otro terrorismo que se realiza por inspiración. Y es posiblemente en el momento en el que nos encontramos actualmente. Cuando el Estado Islámico se encuentra desde hace años en una situación de extrema debilidad, pues el terrorismo yihadista en Europa no tiene ese perfil de organización, pero sí la ideología que alimenta estas organizaciones sigue muy viva. Y prueba de ello es que hay individuos que siguen consumiendo este discurso y que encuentran motivaciones pues, para matar a otras personas y justificarlo en términos religioso, de una interpretación religiosa, por supuesto, interesada y extremista, y todo lo que rodea este crimen pues realmente apunta precisamente a esa deriva del terrorismo yihadista que tiene que ver con la inspiración. Por tanto, esa radicalización que pueda tener un individuo, eso que se conoce como lobo solitario, en ningún caso cuestiona que se pueda hablar de atentado yihadista. Yo particularmente no me gusta el término de lobo solitario y es un término del cual pues, se ha abusado mucho en estos años cada vez que hay un atentado con un atacante individual. Y son cosas distintas. El llamado lobo solitario es un fenómeno muy excepcional en la historia del terrorismo, puesto que estamos hablando de sujetos que se autorradicalizan sin ningún tipo de influencia externa. Y cuando digo ningún tipo de influencia es tanto online como offline, es decir, personas que de manera totalmente desconectada con lo que les rodea, pues llegan a ese extremo de radicalización y ponen en marcha un plan terrorista sin absolutamente permearse con nada de lo que les rodea. Que haya un único atacante no lo convierte en lobo solitario. De hecho, esto es algo relativamente habitual en el terrorismo yihadista, pero es que incluso en el terrorismo de ETA, del cual pues tenemos mucha experiencia en España, los atentados individuales también eran bastante frecuentes. Y estamos hablando también de un terrorismo con una fuerte estructura jerárquica y con una organización fuerte detrás, ¿no? Por lo tanto, no hay que identificar atacante individual con lobo solitario porque no son conceptos sinónimos. Profesor Torres Soriano, ¿en qué situación, digamos, se encontraría ahora mismo la amenaza yihadista en España? Es verdad que sabemos que la situación ha cambiado mucho desde 2004, desde los atentados del 11M y la capacidad de respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad también. Pero si tuviéramos que definir la evolución y el estado actual, ¿cómo lo calificaría usted? Bueno, pues es una amenaza que sigue presente y que no ha modificado esencialmente los objetivos y la forma en la que se manifiesta, a pesar de que informativamente pues, la actualidad la ocupan otros temas, o sea, la guerra, la inflación o la pandemia hace unos pocos años. Y prueba de ello es que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia y no han dejado de protagonizar operaciones contraterroristas durante todos estos años. Y precisamente esa eficacia policial explica en buena medida que en España este tipo de atentados individuales se haya manifestado con una menor intensidad que en otros países como Francia, Alemania o Reino Unido, porque esas operaciones han sacado de circulación a personas que podían haber sido perfectamente candidatas a protagonizar este tipo de ataques que tienen cierta componente de impulsividad y que resultan muy difíciles de anticipar. Por eso
y un poco recapitulando, el declive del Estado Islámico pues ha rebajado la intensidad de la amenaza, pero por supuesto esta no ha desaparecido. La ideología sigue muy presente y con capacidad de seguir inspirando atentados como los que posiblemente haya tenido lugar en Algeciras en el día de ayer. Pues profesor Torres Soriano, le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Mesa de Análisis en Canal Sur para afrontar también las claves académicas, el análisis académico de un asunto en el que los periodistas siempre buscamos la respuesta informativa, el dato más inmediato, pero en el que es absolutamente necesario poner contexto. Gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, pues entre